Gustavo Bueno es un autor poco conocido en México y es un autor que merece ser leído porque necesitamos conocer a nuestro oponente, a alguien que justifica la dependencia hacia España, que justifica esta fantasía del hispanismo o el españolismo, aunque Gustavo Bueno intenta darle un soporte racional y además materialista. Eso también lo hace muy interesante porque está por encima, su análisis, sus consideraciones, su metodología es bastante superior respecto a la fauna que abunda defendiendo o mejor dicho, está por encima de aquella fauna españolista que simplemente defiende a España por defenderla porque ahí tienen intereses económicos, ¿no? Porque son maiciados por bancos, son maiciados por editoriales y son maiciados para que esta supuesta influencia española siga estando en México, que pues no es más que una fantasía, porque pues ya no hay tal, ¿no? Ni siquiera en Europa tienen influencia, como lo vamos a ver precisamente aquí en este texto de Gustavo Bueno, de este gran filósofo, aunque hay que estar al cuidado, porque por ahí hay mucho veneno también, mucho veneno supuestamente hispanista, a veces por momentos españolista, pero era un tipo notable, una gran inteligencia, pero eso no obsta para tener precauciones y también criticarlo. El texto que nosotros vamos a revisar aquí se llama España frente a Europa, del gran Gustavo Bueno, este autor español, que va a hacer aquí una defensa de su país, de los intereses geopolíticos, es decir, en tónica pro-española. Definitivamente algo que no nos conviene a nosotros como mexicanos. Ya saben aquí que no nos interesa que hispanos y latinos y esas cosas, esas fantasías, ¿no? Irrelevantes. Nosotros somos mexicanos, nuestros intereses están en México y por cuestiones del destino, por desgracia de la geografía, en Norteamérica también. Entonces, vamos a continuar y Gustavo Bueno nos dice en la página 6 de este texto, España frente a Europa, el propósito de este libro, que no es un libro de historia de España, sino un libro de filosofía de la historia de España, es defender la tesis de que si España alcanza un significado característico en la historia universal, es en virtud de su condición de imperio civil, no depredador. Este texto, esta parte me parece fundamental. Es indispensable porque el autor no es pretencioso, sino que se propone algo que nuestros pseudointelectuales mexicanos, ¿no? Que nada más están, publican irrelevancias, ¿no? Para sus puntitos, ¿no? De CONACYT, nunca se plantean problemas importantes como lo hace Gustavo Bueno. Una filosofía de la historia española. Imagínense si nuestros intelectuales, ¿no? Estos tan laureados, con tantas credenciales, con tantos reconocimientos, ¿no? En cosas que nadie lee, se plantearan hacer una filosofía de la historia mexicana con miras a fortalecer la posición de México en el mundo, aunque sea crítica, aunque sea también exhibiendo nuestras debilidades, exhibiendo nuestras vulgaridades, ¿no? Pero no existe eso, sino simplemente trabajos tan irrelevantes como aburridos, ¿no? Que no leen ni sus mamaces ni sus papaces. Gustavo Bueno es ambicioso, ¿no? Eso habla de un autor potente, de un autor relevante que vale la pena leer y cuyo ejemplo vale seguir. Quizá no estemos de acuerdo en varias cosas, pero miren, esto son bolas, ¿no? Y bueno, se menciona, casi todo el mundo concede que hace 100 años, en 1898, tuvo lugar el eclipse definitivo del Imperio Español. ¿No? Recuerden ustedes que Estados Unidos, eh, quizá legítimamente, quizá inventadamente, porque ya saben que ahí se hacen complotcillos, ¿no? Se escenifican cosas. Estados Unidos le declara la guerra a España y le quita Cuba. ¿No? La guerra, ¿cómo será? Americano-española, no sé cómo los pinches gringos la llamen. No, el caso es que ahí España, pues, pierde, si no me equivoco, Cuba y Filipinas, pero discúlpenme por exhibir aquí también mi ignorancia, yo criticando a todo mundo y aquí todo baboso yo. Entonces, ese imperio, ¿no?
Ese imperio del que se jactaban los españoles ya recibe su estocada final en 1888, que es el final de una larga, larga, larga decadencia. Es el final de una larga agonía porque si bien el siglo español en la literatura es del siglo XVI, es notable, no es más que la explosión cultural de la herencia mediterránea en España, ¿no? Es un deslumbre, ¿no? Con la escuela de Salamanca, con filósofos, algún filósofo que ya hemos mencionado aquí, como Sánchez, ¿no? Con Que nada se sabe, que es un texto genial, que es de lo mejor de la herencia española que podemos tener, pero que hay un problema ahí, porque en cuanto a filosofía, ¿no? En cuanto al racionalismo mediterráneo, España es una gran exponente, pues pierde la competencia en cuanto a tecnología y por ende, en consecuencia, ¿no? La posición militar y pues después pues lo que estaba, lo que transcurre hasta ahora, ¿no? En la irrelevancia y de estar recordando viejas glorias y decir, nos tienen que agradecer que no los conquistaron los ingleses, porque si no, bla, 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 ¿no? Tienen que estar con el hubiera todo el tiempo porque lo suyo ya pasó, ya fue, está acabado, ¿no? Y aquí afirma, bueno, dice, y si los vencedores escriben la historia, es porque son los que la han hecho, por lo menos en la medida en la que esa historia se aproxima a una historia universal, ¿no? Solamente los vencedores escriben historia que entra a la historia universal. A lo mejor Moisés lo escribió en las tablas de la ley, a lo mejor el Diosito católico dice que sí, a lo mejor un cenáculo, ¿no? De filósofos españoles dicen que solamente la historia de los vencedores es la que vale. No vamos a discutirlo aquí, pero el sentido común nos puede decir que no necesariamente es así, que hay otras versiones, que otros escriben sus historias y que la evidencia histórica pues es la que tiene que definir a partir de evidencia y razón reflejada en el mundo material, ¿no? Bueno, razonamientos me refiero, a razonamientos a partir de evidencia en el mundo material y no solo bla, bla, bla. Esto yo lo cuestionaría, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes si solo los vencedores son aquellos que se encuentran y aportan a la historia universal. Entonces, luego en la página número 83 nos dice, principalmente contra todos aquellos que defiendan que España se constituyó originariamente como una nación, añadiendo que a veces acaso que España fue la primera en constituirse entre las naciones canónicas europeas, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, y que por tanto la historia de España es la historia de una nación, es una historia nacional, porque la tesis que identifica a España con la nación española equivale en el plano de la estructura al intento de encerrar España en los límites propios de la categoría nación, en su sentido histórico político canónico, es decir, a pensar la identidad de España a través de su condición de elemento y de un elemento más, aunque fuese el primero en el tiempo, de las clases de las naciones políticas modernas. Bueno, aquí el asunto es que lo justifica a partir de la constitución del Estado-Nación, del Estado nación materialmente reflejado en las instituciones y en la capacidad de controlar un territorio, ¿no? Ahí tendríamos un poco a Weber, quizá tendríamos también a Norbert Elias, pero el asunto aquí es que España es el primero como nación canónica a partir del Estado, ¿sí? Porque para Gustavo Bueno, quien es un materialista, va a buscar toda afirmación o bueno, los elementos en la realidad y a partir de ahí establecer quizá un concepto, donde aquí el concepto de nación, si no me equivoco y no entendí mal el texto, aunque seguramente lo hice porque yo soy muy ignorante, eh, esa nación surge a partir del Estado porque sin Estado no hay naciones, pese a lo que nos quieran contar, ¿no? Por ejemplo, el idealismo alemán con Herder y todas estas marihuanadas, ¿no? Para inyectar identidades falsas como el hispanismo, que en su versión mexicana más vulgar, pues es el españolismo, ¿no? Entonces, solo hay naciones, solo hay identidades basadas en entidades materiales, ¿sí? Estas identidades, ¿no? Basadas simplemente en chorito, ¿no? De que compartimos que un idioma, que compartimos una historia. Bueno, desde hace mucho tiempo ya, ya no hay tales vínculos, ¿no? Pero están mami, 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 ¿no?
Eso ya materialmente no existe, ¿no? Tendrían que hacerle caso a sus filósofos, a gente como Gustavo Bueno, porque también desafortunadamente estos españolistas ni siquiera lo topan, ¿no? No lo conocen, porque bueno, así es la vida. Entonces, para él la nación española se constituye a partir del Estado, de manera material, aunque también el texto es muy redundante. Gustavo Bueno tiene ese problema que le interesan temas importantes, relevantes, muy puntuales, pero tiene una capacidad de explicarse bastante, no quiero decir eficiente, pero sí es muy innecesariamente enredado. Continuó el plano de la estructura al intento de encerrar España en los límites propios de la categoría nación. Bueno, eso es lo que decíamos del Estado. Y continuemos, porque también el texto, se los adelanto, es una justificación para considerar que el imperio español, a diferencia del resto de imperios, no fueron solo de rapiña, sino que también aportaron, ¿no? Y van a decir aquí el idioma y que las gramáticas del náhuatl y que nos pusieron universidades, ya saben ustedes, ¿no? La retaíla de cosas por las que tenemos que estar agradecidos, pero por las que pagamos plata, ¿sí? Por las que se pagó el quinto real y pues, pues ya, no parejo, no estén chingando, ya les pagamos suficiente, ¿no? Con suficientes metales, con suficiente materias primas, ya, dense por pagados y se acabó, ¿no? Pero no es así, porque Gustavo Bueno va a decir, es que nosotros éramos mejores porque no éramos tan rapiñescos, no éramos unas hienas tan malvadas como los otros imperios, porque los imperios se expanden en busca de recursos, de tierra, ¿sí? De concentración material, ¿sí? No se expanden con ideales de armonía y de juntar a las comunidades, van a plantear que nos van a traer a Jesucito y la Virgen y que la iglesia es lo secundario, esa es la excusa, esa es la chaqueta mental con la que te justifican la salida de la plata y del oro, ¿no? Y ya están luego las migajas y que si a lo mejor hay mestizaje y lo que sea, bueno, sí está muy bien, pero esas no son más que cursilerías, ¿no? Lo que se quiere, lo que busca un imperio es expandirse, lo que busca son recursos, ya lo demás es secundario, ¿sí? Y otras cosas ya es, reitero, cursilería. Luego comenta, eh, y bueno, aquí lo reitera, cito, la página 119, la nación solo adquiere su significado político en el seno de un estado determinado, ¿sí? Sin perjuicio de que ideológicamente, desde la ideología del Estado-Nación del romanticismo, se pretenda presentar a la nación como una entidad previa al Estado, una entidad que busca darse a sí misma la forma política. Entonces, la institución, la capacidad real de imponerse en un territorio es lo que le da existencia al imperio, es lo que le da existencia a esos conceptos, esas ideas, por lo que pues, el hispanismo no es más que humo, no es más que bluff. Quizá existió ese imperio, se acabó. No hay más que un recuerdo. Para unos amargo, para otros feliz, ¿no? Pero se acabó. Materialmente, y bueno, vayamos a cosas más interesantes, pero no. Los españolistas están que los mexicas se comían gente y que vinieron a liberar a los indígenas y que vinieron aquí a expandir el catolicismo. Estamos ahí con esto, pero continuamos con Gustavo Bueno, que por lo menos es más interesante y mucho más nutritivo de leer. Cito, página 127. La alternativa comunalista, donde la nueva sociedad política creada por el pueblo no se concebirá ahora como el resultado de un pacto de individuos contratantes, ni siquiera como un plebiscito cotidiano. Renan, cita un tal Renan. Se concebirá a su vez como resultado de una sociedad anterior, de una sociedad que si no era aún política, contenía sin embargo en embrión las normas y costumbres de las que podrá resultar la propia sociedad política. A esta comunidad originaria se le llamará nación en el momento en el cual se considere como concibiendo, dando a luz a la nueva sociedad política, el Estado burgués. Por ello, la idea de nación política aparece siempre con una coloración intensamente republicana y no por ello necesariamente democrática. No, quienes intentan ponerlo al revés, de hablar de identidades que a partir de un idioma, a partir de costumbres, supuestamente comunes, porque ya cuando vamos a los detalles resulta que esas
comunidades no son ni tan uniformes ni tan parecidas y ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí a veces. ¿Sí? Y aquí, bueno, como repúblicas burguesas, ¿no? Realmente se constituyen en su burguesía, en su empresariado, en comunidades que tienen la capacidad económica para constituirse como Estado. ¿Sí? Realmente para comprar políticamente una entidad política. Entonces, bueno, esto no lo dice él, pero es una interpretación que yo saco. Ya lo leí literalmente, ya le di su voz, pero en ese sentido sí hay una artificialidad en la constitución de los estados nacionales definitivamente vinculada a la capacidad económica de acumular recursos y de transformar esa influencia económica en una influencia política. ¿Sí? Y aunque no necesariamente haya una uniformidad cultural, lingüística o la que sea, porque también la cultura, como él tiene su texto sobre la cultura, que es una abstracción y una marihuanada que cada quien agarra y la pone como le conviene, ¿no? Ya cuando está el Estado, cuando se constituye y tiene importancia real y capacidad de imponerse, por lo menos en algunos sectores, eso ya hace una nación funcional, con sus asegúnes, con todos los que pueda tener, pero existe como México, ¿no? Entonces, y nos ponen que el hispanismo y que la unión, y otra vez les reitero, son puras marihuanadas, son puras ilusiones, es humo. Es imperio, ya es humo, se acabó. Ese hispanismo no existe, no tienen que basarse. Si no tiene ningún sustento real, es puro choro de que si hubieran, ¿no? Si no hubieran llegado ellos, hubieran llegado los ingleses y no existiríamos, pues quién sabe, porque no pasó. Sí, en el hubiera todo el tiempo nuestros amigos españófilos. Bueno, entonces dice, la cultura, ay, aquí se mete con eso el buen Gustavo Bueno. Cito, la cultura en el sentido también moderno y ad hoc que este término alcanza en manos de los filósofos alemanes, a partir sobre todo de Fichte, véase el mito de la cultura, es un gran texto de Gustavo Bueno, excelente texto, ese sí es mucho más puntual, más directo, me fascinó, ese sí. Ese también es muy interesante, pero sí, yo creo que el mito de la cultura es indispensable. La cultura, continúa citando, la cultura como contenido o sustancia de la nación y como resultado del soplo del espíritu secularizado como espíritu del pueblo, el Volkgeist, folk, pueblo, Geist, espíritu, sustituirá a la gracia divina que también había desempeñado en el antiguo régimen el papel de fundamento del poder político. No es la cultura la que tiende a constituir un Estado. Esta fue precisamente la tesis de Fichte. La tesis del Estado de cultura es la nación moderna y el Estado nacional el que tenderá a ser, nacer o refundir ad hoc una cultura nacional cuando habrá que esperar a la Constitución. No, esto ya es otro citado. Pero bueno, aquí Fichte y todo este romanticismo alemán va a plantear otra cosa, ¿no? Van a hacerse para no decir chaquetas mentales, se van a hacer sus conceptitos, se van a inventar cosas para intentar justificar la existencia de Alemania. ¿No? Ya no quizá como un Estado, pero sí culturalmente. Bueno, eso es otro tema. Y continuamos en la página 133. A ver qué nos dicen mis subrayados. Recuerden ustedes que aquí tengo el documento, abro el texto y voy sacando lo que me parece más relevante, ¿no? Y a partir de ahí articular, pues, mis necedades y mis exhibiciones de ignorancia. Cito, página 133. Constatar un uso del término nación en sentido estrictamente político y, por cierto, infinitamente alejado de las realidades gentilicias de referencia, porque ahora la nación se define estrictamente desde el Estado. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La nación es, en este texto constitucional, literalmente creada por el Estado y no al revés. Bueno, esto es su reflejo constitucional, ¿no? E insiste, materialmente la nación se constituye a partir de la capacidad real reflejada en instituciones de disponer, ¿no? Y de demostrar existencia propia. Bien, aquí pondríamos la razón por la cual las naciones en su sentido político implican de algún modo la superación de las naciones étnicas de las cuales se alimentan, porque una nación, ¿no? Integra más de un grupo étnico, suele hacerlo, ¿sí? Aún grupos étnicos inventados y que intentan cultivarse, ¿no? O tribus urbanas o inventos mercadológicos como White Chickens, Prieto, Power, esta mamada que se inventaron de Mexas, ¿no? Que me caga eso. Bueno, aquí subrayé cosas en rojo con las que no estoy de acuerdo. Dice,
A ver, vamos a ver por qué no estoy de acuerdo. Quizás resulta que la mera hora sí. Cito, la novedad de la idea de nación política la ponemos en la novedad de su norma, ni siquiera en la novedad factual, porque L, la norma, al hecho hay un gran trecho y la nación política seguirá siendo el camino en el que dominan unos grupos o clases más fuertes sobre las más débiles. La novedad de la norma del Estado-Nación se nos manifiesta como la negación del monopolio del poder político por una parte de la sociedad política. La norma del Estado-Nación actuaría, ante todo, como norma de exclusión de las aristocracias de sangre o de las aristocracias económicas respecto de la condición de sujetos únicos de la soberanía, pero sobre todo como norma de inclusión de todos los miembros del cuerpo político en el ejercicio de la soberanía, cualquiera que sea la clase social a la que pertenezcan, precisamente porque se supone que todos estos miembros del cuerpo político son miembros de una nación económica. Esto es, o sea, suena bien, como proyecto está bien, pero la realidad es que no es así. ¿No? Aquí hay una situación de desventaja de clase social. Aquí no importa, aunque esté este falso debate, esta ridiculez de whitexicans y prietos, aquí si tú tienes los recursos, no importa si eres whitexican o prieto, tienes una situación más fácil, más sencilla o por lo menos menos difícil. Es totalmente la situación económica y de concentración de recursos la que define la situación. Como ya lo había dicho Lenin en su consideración de que las clases no se distinguen por su lugar en la distribución de recursos y al que le toca más le va mejor. Así de simple. Y esto no implica, esto no se anula con el Estado-Nación, ¿no? Simplemente continúa de una manera distinta. Pero el Estado-Nación está lejos de poder o siquiera de querer anular esas diferencias. Y esto lo vemos con el partido, ¿no? Que tenemos actualmente en México en el poder, cuya demagogia es desbordante, ¿no? Y puro choro y no cumple porque eh, simplemente no cumple con reducir la jornada laboral, que sí es algo que va en beneficio de toda la población, ¿sí? La posibilidad de tener más tiempo libre, de trabajar menos, de no dedicarle tanto tiempo de la existencia a ganarse el pan o disponer de un lugar que quién sabe si cumpla las condiciones eh, para que uno pueda vivir, ¿no? No la cumplen y se hacen bien tarugos y no la ponen. Y ellos se dicen, todos ustedes saben, todo lo que dice Morena, ¿no? Para mí es la opción menos mala. Nunca hubiera votado por la Xochitl, nunca hubiera votado por ningún otro. Pero también estoy consciente de que Morena es el mal menor, ¿sí? Yo considero que no creo en mi voto no iba a cambiar nada, entonces dejar pasar, ¿no? No me involucro, ¿sí? Y quizá hay varias cosas, especialmente a mí López Obrador me caía muy bien, yo lo apoyaba, pero a mí me parece un político de centro bastante competente, esa es la mejor palabra, competente, porque hizo a todos como quiso, realmente es un político excepcional. Vean que no estoy diciendo que, que es un buen economista, ¿no? Que tiene una política industrial, que tiene una... Bueno, es otra cosa. Como político, ya saben, después de Peña Nieto, Fox y todo eso, bueno, ¿no? La democracia es votar por el menos malo, pero definitivamente Morena simplemente es otro partido empresarial, ¿sí? No está del lado de los trabajadores, está del lado de los empresarios. Tiene por ahí preocupaciones y sentimentalismos de que los pobres y bla, 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 ¿no? Pero ustedes simplemente ven a la presidenta, es brillante, es una persona con formación, con disciplina, pero pues forma parte de la aristocracia criolla universitaria, ¿sí? Así de simple, ¿no? Bueno, continuamos con algo que puse en verde, con lo que sí estoy de acuerdo, y digo, la nación canónica es en resolución una nación que ha sido establecida desde un Estado. Por eso la nación política constituye por sí misma una categoría política. Bueno, esto de nación canónica, pues, establecida desde un Estado, que es constituida, es bastante redundante en este sentido. En el Estado, el que dio a luz a la nación política y no a la nación política, la que se autoconstituyó como Estado. Y esta es la razón por la cual la nación política
procede necesariamente en una dirección eminentemente integradora de las corrientes que, confluyendo en un proyecto común o solidario, precisamente frente a otras sociedades políticas, a otros estados, tienden a ser refundidas en una comunidad nueva en la que las naciones étnicas originarias no tienen por qué tener asegurada, de hecho, una participación igual. Sí, el Estado surge como un conjunto de intereses que son capaces de articularse, que no necesariamente son étnicos, de clase, sino que pues, surgen y sobreviven como México por pura suerte, porque después de lo que pasó en 1847 con los Estados Unidos, luego los franceses invadiendo, existimos de pura chiripa, ¿no? Entonces, el Estado es lo que hay. El país que tenemos es lo que hay, es la realidad a partir de la que podemos trabajar y estar pensando en fantasías como que Latinoamérica unida, que el hispanismo. Estamos en Norteamérica, económica, cultural y geográficamente. ¿Sí? Entonces, pues es lo que hay, eso nos tocó, ¿no? En lugar de estar ahí pensando que Latinoamérica y esas cosas. Esa es la razón por la cual el nacionalismo canónico procede buscando borrar las diferencias étnicas, sociales y culturales, ¿no? La recuperación de una raza pura imaginaria, la raza vasca, la raza celta, otras veces ese proyecto raza se suaviza como proyecto de etnia, la etnia vasca, la etnia celta, la etnia layetana. Al final se acaba concretando este contenido con el nombre sublime de la cultura propia, reducida sobre todo a la lengua existente o regenerada supuestamente por la normalización. Y ahí entran los hispanistas. Sí, que no se constituyen a partir de características étnicas, sino a partir de características lingüísticas o religiosas, porque no tienen otra cosa de qué agarrarse más que del catolicismo y del español, que ya debería de ser o llamarse mexicano, porque nuestra versión del español es más influyente, más gente la habla e importa más, porque está en el lugar principal de medios, que es Estados Unidos. El español mexicano es el predominante, es el que más vende, es el que más se doblan materiales. Eso sí, el doblaje de South Park español ha sido el mejor, ¿no? Ese me encantó, el que había por ahí en los principios de los 2000, es una chulada. Pero fuera de eso, los hechos hablan solos. El español mexicano, o el mexicano, vamos a llamarle a partir de ahora, el mexicano es más influyente que el español. Recapitulemos, los nacionalismos fraccionarios no proceden propiamente de una nación étnica previamente existente que buscase su autodeterminación como Estado. Proceden de movimientos secesionistas promovidos por la voluntad de poder de una élite de políticos o de intelectuales regionales que logran canalizar a través del fantasma nacionalista reivindicaciones muy heterogéneas, llegando a presentar como culpables de su pretendida postración u opresión al Estado del que forman parte y en el que se formaron como sociedad civilizada. Vean ustedes los españolistas cómo reniegan de los mexicas, de la Revolución Mexicana, de los independentistas, ¿no? Porque ellos detestan al Estado mexicano, ellos detestan al Estado nacional y son separatistas. Quieren otra vez el vínculo con España, quieren regresar el tiempo, son profundamente reaccionarios. Ustedes vean, Gustavo Bueno critica a los separatismos en España, que son equivalentes a los separatismos hispanófilos españolistas de aquí, ¿no? De esta gente malita que todavía quiere ser española, ¿no? Ustedes véanlos en su discurso, que si hubieran llegado los ingleses, ¿no? Puras fantasías, ¿no? De un mundo que ya no existe. Lo único que tenemos en común con España es una lengua cuya versión, la nuestra, es la más influyente para acabarla de chingar. Pero bueno, continuemos. Aquí puse otra cosa en rojo con la que no estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevamos en este. Llevamos 28 minutos, todavía hay tiempo bastante. Y cito aquí en rojo, y el tipo de las autodeterminaciones nacionales liberadoras, pero este criterio es intencional y no efectivo, porque es imposible señalar líneas fronterizas objetivas entre una autodeterminación reaccionaria y una autodeterminación genuina. Una distinción semejante es metafísica y no tiene más alcance que la que pueda tener un juicio de valor subjetivo, una preferencia o una aversión ante un nacionalismo determinado. No se trataría, por tanto, de racionalizar los procesos de autodeterminación, distinguiendo dos clases de autodeterminación, una buena, una... Esto hace muchas bolas. Y dice, como antiespañoles, como enemigos de España, como antimexicanos, como enemigos del Estado mexicano. Porque si somos enemigos de México, se abre interpretaciones bastante nocivas y que no. Enemigos del Estado mexicano, como un ente que se ha desarrollado y como
pieza fundamental. Está la Revolución Mexicana, la separación de la Iglesia y el Estado, gente como Juárez, ¿no? Y pese a gente como Iturbide, el Chaquetitas, ¿no? Iturbide. Dice, página 176, por tanto, no es la democracia, ni la constitución, ni la historia, ni la paz lo que enfrenta a los españoles con ellos. Hay que calificar pura y simplemente a los nacionalismos separatistas y antiespañoles. Ajá, fíjense, él identifica muy bien a los enemigos, ajá, que velan por intereses que vulneran al Estado, que vulneran la capacidad de autogobierno, ¿no? Y que vulneran precisamente esas posibilidades de no tener que ceder ante poderes extranjeros, en el caso español de la Unión Europea, ¿no? Que son los intereses, ¿no? De Bélgica, Alemania y otras entidades norteñas, y en el caso mexicano, pues de los pinches gringos, ¿no? Ellos lo tienen muy claro, ¿eh? Nosotros somos los que ahí andamos, que España y nuestra herencia, porque somos medio pendejos a veces. Y que es necesario, por tanto, proceder de inmediato a la liquidación del Ministerio de Cultura y crear, en cambio, 3 ministerios de cultura correspondientes a las culturas realmente existentes, según ellos. En la península ibérica, la cultura catalana, la cultura vasca y la cultura gallega difícilmente puede encontrarse una ocasión en la cual el mito de la cultura puede haberse utilizado en un grado tan intenso de desvergonzada ingenuidad. ¿No? Esta consideración de tener que dividir todo y dividirlo en función de supuestas identidades, ¿no? Un ministerio para hombres, un ministerio para mujeres, un ministerio para los fans de Nirvana, un ministerio para los fans de Metallica, un ministerio para los fans de Megadeth y otro a huevo para el death metal, porque el death metal es el mejor además. Entonces, esas identidades no hacen más que fraccionar, debilitar y hacer redundantes funciones del Estado y aparte al final hacerlo parecer inútil y más conveniente unirnos a algo más grande como la Unión Europea o esa fantasía de Hispanoamérica. ¿Sí? Estas identidades eso es lo que buscan, ¿no? Esos españolistas, esos hispanófilos, que hay hispanistas serios, e incluso reconocen este tipo de detalles como Roca Barea en su texto de la leyenda negra. No, es muy consciente de lo que ya he mencionado aquí. Quizá no estemos de acuerdo en algunas cosas, o yo no estoy de acuerdo, pero me parece un texto igual que este de Gustavo Bueno, indispensables, y de gente que sí es que se puede tomar en serio, y no como estos tarados que dicen que Quetzalcóatl regresó en forma de Hernán Cortés, ¿no? No, mira, Milhouse, Quetzalcóatl regresó, ¿no? En forma de Hernán Cortés, no mames, o sea, en serio, sí. Y hay gente que lo toma en serio, ¿no? Pero bueno, continuemos. Cito, aquí lo puse en verde, quizá con eso estoy de acuerdo. Dice, España se transforma en un imperio efectivo y por ello podrá comenzar a ser temida y odiada bajo la imagen de la España negra que fue tomando cuerpo ante los ojos de luteranos y de calvinistas y también de muchos católicos franceses. En torno al término, bueno, esta parte de la leyenda negra, esto sí es muy cierto, ¿no? Ya que quieran agarrar la leyenda negra para lavarse la cara y hacer de la conquista un circo, ¿no? Con arcoíris y todos tomados de la mano, yendo a derrotar a los mexicas y que nos trajeron todo lo bueno, lo mejor y que lo pasamos muy bien. Sé que lo estoy caricaturizando al extremo para reírme un poco, pero quienes han leído a los hispanistas, quienes conocen esas posturas, saben de ese idealismo ridículo y cursi que suelen manejar, ¿no? Para justificar lo injustificable, ¿no? Sin tener conciencia de que cualquier conquista, simplemente cualquier operación militar solo ocasiona dolor. Ya sea que al final, a largo plazo, sea para defender un territorio, para recuperar, o en el mejor de los casos, o en el menos peor de los casos, simplemente para defensa, pero cualquier expansión, cualquier operación militar es negativa, ¿sí? Nada puede justificar la guerra, nada debería, más que solo la defensa y eso, pues cuando no queda otro recurso, pero eso de estar defendiendo conquistas, ¿no? Expansiones, imagínense qué tipo de cabeza uno tiene que tener para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Cito, página 192. En torno al término imperio, en la medida en que tales conceptos mantengan una formal referencia política real, bueno, basarse en el mundo material, ¿no? Para conceptos.
Los pueblos más diversos suelen sentirse orgullosos de ser una nación en sentido político y cuando no lo son procuran muchas veces fingirlo. La Cataluña es una nación, el Bierzo es nación. En cambio, casi ningún pueblo se identifica con su pasado imperial, ¿no? Excepto los hispanistas, porque ya saben. Continúo citando, página 194. Políticos autonomistas para desprestigiar a la lengua española parecen creer que el mejor modo de neutralizar su importancia frente a las lenguas regionales es presentarla como lengua del imperio, citando incluso como prueba escandalosa la frase que Nebrija pronunció al ofrecer su gramática a la reina Isabel de Castilla, como sugiriendo que con ello que las lenguas regionales son más democráticas y populares. Bueno, aquí la lengua importante es la que más se habla, la que más tiene difusión, aunque sea mediante el pinche Chavo del Ocho, pero la nuestra es la importante. Y esto ya de seguir considerando a la Real Academia Española, yo no entiendo por qué se sigue haciendo. No debería de ser así, pero bueno, tenemos autoridades, ¿no? Que son acomplejadas, que eh, les cortaron alguna parte importante de la mente, o no sé de dónde, pero esto es francamente insoportable, indignante. Es, como decía alguien, es disgusting and unacceptable. El imperio, en su acepción de América, es un sistema de estados mediante el cual un estado se constituye como centro de control hegemónico en materia política sobre los restantes estados del sistema que, por tanto, sin desaparecer enteramente como tales, se comportarán como vasallos. El imperio, no un estado que subsume a otros, simple. Tributarios o en general subordinados al Estado imperial. El imperio depredador, aquí viene la justificación y el endulzamiento, aquí viene la vaselina. El imperio depredador se nos revela no ya como una alternativa dada dentro de los imperios diapolíticos, sino como la situación límite de estos imperios en la cual la relación de América desaparece. Fíjense, la neta, no me acuerdo lo de Diamérico y el otro, que dice aquí, Diamérico y... Bueno, no me acuerdo, pero vamos a ver. El imperio que llamamos depredador, como pudo serlo el llamado imperio de los vikingos, es decir, el conjunto de las zonas a las que alcanzaban sus pillajes durante los siglos noveno y décimo, no es en rigor un imperio en sentido político, porque el estado depredador se mantiene únicamente en el ámbito de la razón de estado de sí mismo. Este es el caso de los primeros imperios recaudadores de tributos, como pudo serlo el imperio cretense, que tuvo su centro en Gnosos. Sin duda sus planes y programas habrán de detener la depredación o condicionarla a los límites que hagan posible que se mantengan las sociedades explotadas, lo que podrá tener lugar mediante el llamado gobierno indirecto de las colonias. Bueno, nada más son colonias para extracción de recursos. Así con el tiempo, algunos estados conquistan o intimidan a otros que se convierten en tributarios o que son incorporados en un imperio multiestatal. El propósito de la construcción del imperio es francamente explotación económica. Y dale, ya entendimos, güey. Cito, la idea del imperio universal es un concepto bíblico o en todo caso un concepto estoico. Vean cómo le da vueltas, ¿no? Para decir nosotros no somos iguales a los pinches gringos o los ingleses, ¿no? Continúo, página 227. La ciudad terrena solo podrá comenzar a ser una verdadera república universal cuando se conforme de acuerdo con la ciudad de Dios. Por sí misma no podía dejar de ser un simple estado depredador que no se diferenciaría sino por el volumen de una partida de piratas. Otra vez, ahí endulzándolo. Cito, la historia universal es la historia de los imperios universales y todo aquello que no sea historia de los imperios no es sino historia particular, es decir, antropología o etnología, la de aquellos que no tienen escritura, la de aquellos que ni siquiera constituyen documentos escritos relevantes. Para él solo la historia es la de los imperios. Fíjense, esto es lo que los pinches hispanistas quizá defienden. No estoy diciendo que lo defiendan, seguramente hay alguno por ahí que esté de acuerdo con estas cosas, ¿no? Que a fuerzas quieren pertenecer a un imperio, que a fuerzas, ya saben, nuestros españolistas, siempre hincados ante los gringos, siempre hincados ante los españoles, ¿no? Siempre hincados ante los extranjeros. Así son en ambos lados del océano. Página 239. La historia universal es la historia de los imperios universales que se oponen a otros imperios y otros pueblos. Es decir, por tanto, la historia de los imperios es la historia de la dominación y no solo en sentido político de unos pueblos sobre otros. Esto es política predatoria. Esto es pura depredación, es la ley de la selva. No es inusual que esta gente esté de acuerdo con los pubertarios, ¿no? Y que quieren el estado mínimo, o sea... Ay, ay, fuchi.
Cito, una idea forjada en los mitos homéricos rumiados en tierras relativamente distantes de las ciudades sofisticadas, nunca mejor dicho, tales como pudiera serlo Atenas. Una idea cultivada por cínicos y estoicos, pero que solo de Alejandro habría recibido un tratamiento político efectivo. Por tanto, desde un punto de vista filosófico, parece razonable sospechar que Alejandro, como réplica inicial del imperialismo depredador de los persas, intentó acaso fundar un imperio generador de ciudades, un imperio que pretendió ser universal. Sí, un imperio que no se basa solamente en extracción, sino también en producir algo, ¿no? O lo que él considera la alta cultura, o lo que él, digo, el líder del imperio puede considerar alta cultura, a lo mejor. Pero es que también, esto de comparar al imperio español con, por ejemplo, Roma o Alejandro Magno, a mí me parece injusto porque el imperio español, desde mi ignorancia, ya saben que yo soy muy ignorante y tonto, yo soy lo más bajo que pueda tener alguien que aprende a leer y escribir. Eh, yo considero que a comparación del imperio romano, el imperio español tiene un problema muy importante que lo pone por debajo del romano. El romano no exigía si bien exigía la lealtad en términos materiales de tributo y de obediencia al emperador, no imponía su religión, ¿sí? No te obligaba a adquirir su religión, lo cual no implicaba la destrucción de las instituciones religiosas de, y materiales, porque pues, generalmente el único material que se tiene escrito pues, son los religiosos. A veces no es el caso, pero bueno, puede ser. Y pues ello implicó la destrucción de nuestros registros escritos, de nuestras culturas. Por eso no sabemos si hubo filosofía, que muy probablemente o seguramente lo hubo, pero materialmente no existe ningún respaldo para afirmarlo. Entonces nos tenemos que inventar mamadas como la toltecayotl, ¿no? Y estas marihuanadas, ¿no? De autores como el de la toltecayotl. Eh, pero esa es una situación que se genera con el cristianismo en Roma, de quererle imponer a los demás su superstición, ¿no? Roma, si no me equivoco, no ocurrió así necesariamente. De hecho, bueno, Marco Aurelio veía el cristianismo como una religión de esclavos. Y a mí Marco Aurelio me quedó muy bien. Hay varias cosas en las que coincido con el maestro Marco Aurelio. Sigo citando, página 258. El imperio romano, como el imperio de Alejandro, siguió por un ortograma de fundación de ciudades a imagen y semejanza de la urbs, y terminó con Caracalla, extendiendo a todas las ciudades la ciudadanía romana. Mommsen definió el imperio romano como un imperio universal fundado en la autonomía municipal. En segundo lugar, página 258, por lo que se hacía dentro de sus límites, pretendió tener un alcance universal, dice el historiador Floro. Todo el género humano fue reunido por una paz universal y verdadera, y tenía un alcance universal porque el hombre que el imperio romano quiso forjar es el hombre sin más, un hombre al que nada del humano le fuera ajeno, aunque Terencio, pues bueno, esto es pura idealismo, ¿no? Puro bonito, puro dorar la píldora. Y además, el último imperio universal posible, si nos atuviéramos a la doctrina del paralelismo entre la sucesión de los imperios y el curso del sol desde Oriente a Occidente, asirios, medos, griegos y romanos, el imperio español habría sido dentro de este curso paralelo el último imperio universal posible, porque con él la circunvalación de la tierra había terminado en el imperio hispánico que ha llegado al extremo. Bueno, sí, pero nunca superó al imperio romano. A lo mejor en extensión, pero su política fue deficiente, pues por eso duró tan poco. Ya en el siglo XVI, ese imperio decadente, ¿no? Español, recibió terapia intensiva con la plata americana. Eso fue lo que lo mantuvo vivo, pero ya estaba en descomposición, ¿no? Ya Holanda, Inglaterra, que tecnológicamente estaban muy avanzados, eso sí, racional y filosóficamente muy atrasados, ¿no? A diferencia de los españoles. Ya hablábamos de la escuela de Salamanca, ¿no? Del escepticismo, del escéptico, de que nada se sabe. ¿No? Eso sí, subdesarrollados a comparación del racionalismo mediterráneo, del que los españoles forman parte. ¿Sí? Pero finalmente estaba descomponido. Y digo descomponido porque ya ni descompuesto, estaba ya hecho trizas. No, hay quien dice que de hecho el Quijote es una muestra de esa descomposición y de esa locura de mantener un entorno medieval
en una situación donde la tecnología avanzaba más y en la que las consideraciones españolas, ¿no? De defensa de la religión y bla, 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 que bueno, quizá están equivocadas, pero el Imperio Español ya estaba, lo que pasa en 1888 es ya el final de una agonía que solo se retrasó con la plata americana. No lo sé, yo soy muy ignorante, reitero. Página 272. Sin duda se reconocerán múltiples relaciones e interrelaciones bilaterales de tipo político, incluidas las relaciones de vasallaje de los reinos moros respecto de reinos castellanos o leoneses. Pero estas relaciones no tendrían un alcance global total. Todo lo más cabría hablar de una unidad exterior, de uniones personales entre los reinos de España a través de las relaciones matrimoniales, como sería el caso incluso en la época de los reyes católicos. Y estas uniones no serían internas desde el punto de vista político, sino externas. Se subrayará que ni siquiera Felipe II fue rey de España, sino rey de Castilla, de Aragón y de Bueno, pleitos, ¿no? Internos. Eh, bueno, aquí está discutiendo que si bueno, continúa. Página 279. Estado de los Reyes Católicos es un imperio, tanto por relación con los restantes reinos ibéricos que conservan sus cortes y sus fueros, como desde el punto de vista de los nuevos reinos virreinatos que se irán creando en ultramar. Y lo que se dice de la unidad política de España, de los Reyes Católicos, habrá que decirlo con más propiedad aún de la unidad política de la España Carlos I o de las de Felipe, aunque tampoco se denominó oficialmente esta unidad de imperio, sino monarquía hispánica, pero la monarquía hispánica se aproximó más que ninguna otra a la idea filosófica de, bueno, ahí le corté la cita, quién sabe qué habrá dicho, página 281, y por supuesto España encuentra su plenitud imperial en los siglos XVI, XVII y XVIII, sin que aún en la época del proceso de disociación histórica entre la unidad de España y su identidad como imperio realmente existente, durante los siglos XIX y XX pierda su significado la relación entre España y su imperio. Bueno, quizá, bueno, no sé, aquí no sabemos. Eh, puede ser. Vamos a anular lo que dije hace unos minutos. Sí, sí, bueno, su plenitud, siglo XVI, XVII y XVIII. Bueno, vamos a pensar que sí, vamos a considerarlo. Porque yo la verdad de historia española no sé mucho. Vamos a concederlo, vamos a corregir y vamos a decir que sí, pero pues eso no obsta todo lo previo, ¿no? Y del hispanismo y eso. Página 282, lo que ocurre sencillamente es que los hechos por sí mismos, si no mudos, son tartamudos y su organización e interpretación solo puede llevarse a cabo desde premisas partidistas. Aquí, fíjense, él es muy consciente de que la escritura de la historia no es objetiva y tiene intereses y también un entorno donde se toma partido. La historia idealmente tiene que ser objetiva. Por eso es la diferencia entre el político y el historiador. El historiador tiene que buscar la objetividad. La objetividad debe de ser un fin, debe ser un objetivo, aunque sea inalcanzable, pero en su metodología y en sus dichos, más o menos puede encontrarse, observarse o por lo menos olerse un poquito de objetividad. Para el político no existe la historia, el político hace mitos. Sería muy tonto el político que no utilice los mitos. Pero también el hecho de que un historiador se ponga a elaborar mitos, entonces está en una situación muy triste porque ya no es historiador y ni siquiera es político. El político tiene poder, aunque sea en una poca medida, cuando ejerce realmente, no cuando se dedica a ser funcionario o la mascota de alguien poderoso. Se vuelve un propagandista, ¿sí? Un simple merolico, ¿no? El historiador que es incapaz de presentar metodología, conclusiones, que por lo menos en su metodología no se vea contaminado por sus inclinaciones políticas, sociales o sus condicionamientos, y donde por lo menos se observe algo cuando digo metodología, de ciencia, del conocimiento más claro, replicable y con evidencia, entonces no es más que un propagandista. Y para mí, o lo que yo he encontrado con algunos hispanistas, no con todos, es más, voy a ser más concreto con el españolismo, es que ellos no son historiadores, no tienen método, no van ni siquiera a fuentes primarias, sino que ya en el mejor de los casos recurren a pura bibliografía, ¿no? Eh,
y únicamente terminan atendiendo a sus intereses, a los intereses de su país, que no es algo tampoco que cuando son españoles que se pueda reprochar. Cuando sí es cuando son mexicanos que atienden a intereses españoles, ahí sí, por favor, ¿no? Hay que tener un poco más de sentido de la decencia. Pero bueno, en el caso de Gustavo Bueno, poner su conocimiento filosófico, su potencia intelectual al servicio de España, a mí me parece loable cuando el intelectual defiende a su país y defiende a su gente, ¿no? Aquí hay una inclinación que quizá eh, con la que no podríamos estar de acuerdo, pero este texto España frente a Europa me parece potente, ¿no? Tiene ahí por algunos defectos, algunos problemitas mínimos, la verdad. Pero este es un texto ejemplar a diferencia del españolismo. No sé a qué salía esto. Ah, por lo de la propaganda, ¿no? El historiador o el pseudo historiador no es más que un propagandista, que ni siquiera es una cosa y no es otra y simplemente porque lucra con ello, ¿no? Porque es la forma de llevarse una tajada, ¿no? ¿Quién sabe qué tan honorable puede hacer eso? Bueno, cada quien. Dice, página 282, la historia política no es una ciencia y el propio historiador cuando juzga sobre estas alternativas y toma partido obligadamente, ya no lo hace en cuanto historiador estricto. Sí, cuando toma partido, ¿no? Cuando uno analiza un tema, cuando analiza una situación, no puede tomar partido, no debe tomar partido, simplemente decir cómo es la cosa y ya. Ujú. Muy bien, página 284, que el imperialismo, en lugar de contribuir a la Constitución de España como una entidad histórica consistente y valiosa, contribuyó más bien a su inconsistencia, a su degradación, a su decadencia y aún a su ruina. Sí, aquí él hace alusión al debate en España, ¿no? De ver España como al imperio como algo negativo, porque pues, están los que atienden a intereses ajenos, ¿no? Externos. Sí, aquí también es una pelea que tiene Gustavo Bueno, ¿no? Por su país, al interior de él. Y que a nosotros nos sirve de ejemplo para no solo Gustavo Bueno como intelectual, con sus asegúnes, que puede haber, ¿no? Muy claros, y los estamos observando aquí, pero también de los intelectuales que pues, defienden a su país y no de manera vulgar, como el Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que es un cavernario que ni siquiera es de izquierda, es ahí un adolescente entrado en años, ¿no? Que es un propagandista igual, él no es un historiador, para mí es un propagandista, pero bueno, es lo que hay en nuestro país, desafortunadamente. Página 286. El imperialismo habría facilitado o impulsado la medievalización de España, el fanatismo religioso más irracional, expulsión de... Bueno, ahí está hablando de lo negativo, ¿no? Pero de lo que se le atribuye al imperio. A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevamos en este audio, 52 minutos. Bueno, vamos a ver qué más hay interesante aquí. Porque otro de los temas relevantes de este texto, y es en la última parte, es la situación de España ante la Unión Europea, ¿no? De cómo se le ha puesto en una situación de dependencia, ¿no? También se le ha desindustrializado, eso también es una desgracia, porque aunque aquí hablamos de españolismo y que el hispanismo no, que eso es muy distinto. Aquí nosotros, nosotros, ¿por qué hago eso? Yo, ¿no? Yo estoy a favor de la población de todos los países, de que todos los países tengan su industria, de que todos los países vivan bien y de que no tenga necesidad de estar yéndose a otros, ¿no? Para expoliar, ya sea por medio de imperios o no, pues otras gentes, ¿no? Y que todos pues, medio podamos sobrellevar la vida en tranquilidad. Y la Unión Europea en ese sentido, yo no sé qué tanto le habrá convenido a España o le conviene, ¿no? Qué tanto los políticos, si realmente han atendido a los intereses de España y no necesariamente a los de la Unión Europea, que podrían ser quizá no tan convenientes para ellos. Eso es un tema que se trata en este libro España frente a Europa. La estoy intentando encontrar porque eso ya está bastante hasta el final. Y es una situación que a nosotros como mexicanos nos interesa, no solo por la solidaridad que pudiéramos tener por el pueblo español, ¿no? Como ante cualquier humano que esté en una situación de vulnerabilidad ante alguien más fuerte que él, sino también porque es el reflejo de lo que a nosotros nos pasa con Estados Unidos.
Y es una situación a la que tenemos que atender porque Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, pues no es un socio, no es un amigo, sino que es un amo al que no hay que hacer enojar y tener contento. Y esa es una situación penosa, vergonzosa para nosotros como mexicanos. El no tener la capacidad material o económica de hacernos respetar por las buenas, ¿no? Como dos vecinos que intentan tratarse, que intentan convivir, que intentan enriquecerse. Yo sé que la población estadounidense no es así, que puede ser diferente, pero el asunto es que son los hechos políticos los que hablan, ¿sí? Porque si los estadounidenses no son así y son muy buenos y son mejores, bueno, pues eso no se observa en su gobierno. Yo sí creo que cada país tiene el gobierno o tiene un gobierno que refleja a su pueblo, incluso que el que se merece, ¿no? Entonces, este libro, España frente a Europa, ojalá haya alguien que escriba México ante Estados Unidos, ¿no? Creo que hay un libro que tiene un título parecido, tiene otra temática, pero alguien que intente hacer una filosofía de la historia de México, alguien con una potencia, con una ambición como la de Gustavo Bueno, que a mí me parece admirable, ¿no? Respetable. A lo mejor no estoy de acuerdo en varias cosas, pero es alguien digno de respeto, de que se le lea más de lo que se le lee, ¿no? Y además es un filósofo en nuestro idioma, independientemente de que sea español, de lo del hispanismo y eso, es agradable leer a alguien en la lengua de uno, ¿no? Es agradable leer. Ojalá haya filósofos mexicanos algún día de esta calidad y no pinches ridículos que salen en la tele hablando de fútbol, ¿no? Que el fútbol y que la filosofía del fútbol, porque, ay Dios, México, mi país, a veces no me hace pasar puros corajes. Me ha dado todo lo mejor que tengo en la vida y me lo sigue dando a manos llenas, pero, ay, a veces cómo me desespera mi precioso país. Pero bueno, ya vas a dejarlo aquí, lean a este texto del gran Gustavo Bueno. También les quiero agradecer porque este fin de semana hubo muchas visualizaciones. A ustedes les encanta el tema del hispanismo y que ponerme a pelear con otras gentes. Aquí, bueno, hay un poco de conflicto, un poco de lo opuesto, pero lo importante es reflexionar sobre temas importantes. Leer a gente chingona, gente inteligente, ¿sí? Discutir sobre ideas, no sobre personas, no estar en chismes, como ahorita está eso de que una señora que lee la letra y luego otro médico que es como Pati Chapoy, ¿no? Bueno, esos temas no los vamos a revisar aquí, son irrelevantes aquí, por lo menos es un refugio que busca dedicarse a cosas más importantes, ¿no? Mucho más sabrosas, mucho más deliciosas, mucho más placenteras en el mejor de los sentidos, y quizá no en frivolidades, que bueno, ya de eso hay mucho en otros lados. Aquí la preocupación es compartirles autores, compartirles ideas, discutirlas, pelearnos también un poquito para hacerlo divertido, porque el conflicto, bueno, es algo que mientras se mantenga en el entretenimiento y en el debate, bueno, está bien, ¿no? Ya en otros lugares, ojalá y se anule, que no ocurra nunca, ¿no? Para nadie en el mundo, pues que la gente pueda estar tranquila. Y les agradezco por todos esos likes, todos esos comentarios, ¿no? Por la reflexión, porque son gente interesada en temas como estos, ¿no? No tanto en frivolidades, que sí, a mí también me gusta eso, me he echado como varios videos de ese chisme, pero bueno, esas son otras cosas, ese socio, ¿no? Aquí también, pero este socio de mayor calidad, ¿no? Diría Epicuro o los utilitaristas ingleses. Entonces, si gustan y me hacen favor de compartir, de comentar, ¿no? Para que más gente nos escuche, se pelee con nosotros, discuta bonito y vea que hay muchas más cosas, ¿no? Fuera del ámbito editorial, de los medios de comunicación y que hay un mundo riquísimo, interesantísimo en los libros. Y cuídense mucho. Bonita semana.